Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar enseguida. ¿Podéis ver el monitor compartido? Bien, perfecto. Bueno, como siempre, antes de comenzar y dar comienzo a la temática hoy, pues corresponde un poco hablar de Forex, pero bueno, siempre, lógicamente, como sabéis, nos gusta hablar de la actualidad, realidad, situación actual del mercado. Y es bastante evidente que pues probablemente nos preocupen muchas cosas a día de hoy, sobre todo por el crash. Probablemente algunos pues estáis viviendo el primer evento de volatilidad de este tipo y son cosas que a veces pues, son complicadas. Afortunadamente con el tiempo lo incorporamos como algo pues, natural que pasa a veces y que al final pues, no tiene más repercusión que el susto. Pero también es cierto que es una limpieza del mercado que era, yo bajo mi punto de vista, necesaria. Así que si tenéis preguntas, queréis hacer comentarios y demás, tenéis el chat a vuestra disposición para preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Entiendo que a veces a uno le pueda inquietar más y luego, pues, por respeto para aquellas personas que os hayáis apuntado específicamente para el webinar de Forex, pues vamos a hablar también del tema de las divisas, ¿no? Entonces, por aquí me preguntáis si es momento de comprar. Bien, bueno, vamos por partes. Bueno, lo primero es explicar un poco qué es un crash. ¿Qué es un crash? Mira, fijaros, básicamente no, en mi libro, si habéis leído en la parte, hago referencia muchas veces de que un crash es una ejecución masiva de créditos, ¿vale? Es decir, los bancos dejan dinero para comprar acciones, tú puedes tener un préstamo sobre el banco, pero cuando cae el mercado, el banco te pide colateral para cubrir las garantías. Y hay niveles de préstamo muy elevados. Entonces es un problema porque cuando cae tanto el mercado, pues llega un momento que la propia ejecución de ese colateral empuja al mercado y genera pánico y luego la gente vende porque no entiende muy bien lo que pasa y siente dolor. Y entonces ese dolor se extrapola en salgo del mercado, ¿no? Entonces, cuando pasa un evento de volatilidad, hay muchas discusiones y muchas definiciones que tampoco vienen mucho al cuento porque no estamos aquí para, no sé, para discutir de temas literarios. Estamos aquí para tomar decisiones
en cuanto al mercado, ¿no? Pero sí que es cierto que los eventos de volatilidad a veces se confunden con los mercados bajistas. Y la prensa siempre tiene que catalogar, clasificar, siempre tiene que poner nombres y apellidos a las cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que está surgiendo hoy en los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, si estamos en un mercado bajista. Vamos a ver, un mercado bajista es esto. Esto es un mercado bajista. Bueno, un mercado bajista no, esto es un mercado bajista en el IBEX. Podemos decir así, es un mercado bajista en el IBEX. Es, bueno, pues un encadenamiento de muchas circunstancias que empujan abajo un mercado, ¿no? Y esto es un mercado lateral. Y esto es un crash. O sea, esto es un crash. En Estados Unidos, si cogemos, por ejemplo, el Nasdaq, lo que hemos vivido estos días no es un mercado bajista, es un crash. Lo que vivimos en el 2008, esto es un crash, es un evento de volatilidad de entre, pues, alrededor de un 30%. Esto es un crash, ¿no? A veces esos eventos de volatilidad que duran un día, que pueden un día que el mercado cae un 7%, le llaman un flash crash, es un crash de un día puntual. Bien, el mercado bajista es lo preocupante. Por ejemplo, cuando se habla del crash del 1929, ese evento de volatilidad era un crash. El mercado bajista se llama Gran Depresión y es el peor mercado bajista que ha vivido la bolsa, ¿no? Entonces, lo más parecido a lo que estamos viendo hoy es 1929 y 1987. La diferencia está en que en 1929 el mercado rebota después del colapso para ya sí ir al peor mercado bajista de la historia. La diferencia con el 87 es que el 87 el mercado tiene un proceso lento de recuperación y en 24 meses recupera todos los máximos. El crash del 87 tuvo una sesión, una semana de un 40% abajo de máximos a mínimos con recuperación. Y aquí, pues bueno, en Estados Unidos ha sido más light, en Europa ha sido bastante hardcore. Con lo cual, ya podemos hablar pues de uno de los peores crashes de la historia, probablemente el tercero, lo que hemos vivido estos días. No es fácil, pero ya ha pasado en su gran medida. Claro, ahora vais a tener que aguantar una batería de comentarios, la prensa. Probablemente se facilita el crash al haber el tema del virus, porque a veces el tema social junto con el tema económico pues hace que entendamos un poco mejor el evento, pero que nadie os engañe. El colapso del mercado en gran medida se debe por las políticas monetarias de la Reserva Federal. Y esa limpieza tan necesaria, pues está aquí. Hoy se tranquiliza el mercado. Normalmente, ¿vale? Cuando estamos en un evento de este tipo, porque ahora todos tenemos la misma pregunta. Ya ha pasado la tormenta, ¿qué hacer, no? A ver, esto es lo de siempre. Yo, en Black Bear, los que estáis con nosotros en plataforma, pues llevamos las carteras asesoradas en los fondos, pues más o menos en este evento de un menos 40%. No he tenido la ocasión de ver todos los datos, pero sí algunas carteras hemos sufrido un 4,5% de volatilidad, que no está mal, ¿no? Y nos da tiempo de pasar un poco más agresivos y aprovechar todo esto, ¿no? Las carteras de bolsa hemos podido tener una parte de liquidez. El evento ha sido muy violento porque no hemos podido anticipar, no ha habido un desgaste y en este rebote pues hemos abierto cortos y luego el mercado nos ha sacado en este rebote y bueno, hemos aprovechado una pequeña parte, pero tampoco de algo estratégico, a veces es más para hacer algo. Lo bueno va a venir ahora, ¿no? Y hay cosas
Luego, si queréis, os explico un poco 4 ideas y enseguida paso al Forex, ¿vale? Pero creo que es interesante este debate. Esto nos lleva siempre a un punto, y es que uno siempre tiene la tendencia, y lo vais a escuchar mucho estos días, el hecho de, no, es que no tengo liquidez. Eso no es verdad. Hoy en día tenemos cuentas como la nuestra, que son cuentas a margen, que puedes utilizar el apalancamiento. Eso no quiere decir que vamos a comprar 50 IBEX a ver si tenemos suerte y recuperamos antes. No. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes una cartera de contado, tienes un valor extraordinario, como es el ECNOR, ¿vale? Es una empresa de primerísimo nivel que ha caído muy poquito. Hombre, ha caído, todo cae, pero ha caído relativamente poco. Y luego hay cosas que han caído un montón. Entonces, en esta situación, lo que se puede hacer, o lo que se tiene que hacer, mejor dicho, es, sin miedo, pues salir de cosas que lo han hecho menos mal y comprar cosas que cotizan a precios absurdos, ¿vale? Bueno, vamos a ver si se carga. Porque eso nos va a dar una oportunidad, ¿no? Es decir, una cosa que ha caído, pues no sé, vamos a suponer un 20%, para recuperar eso, pues puedo subir un 25%. Pero si hay cosas que han caído el 90%, y esas cosas, recuperar eso significa subir un 1500%, un 1000%. Y claro, eso, ya no digo ganar un 1000%, pero solo volver al arranque de este crash, que es hace un mes, hay valores que tienen que subir un 100 o un 120 o un 200%. Y eso sí genera una oportunidad de, primero, invertir al 100%, porque la pregunta ¿es un buen momento de comprar en bolsa? Hombre, yo creo que es el mejor momento. Es el mejor momento. Otra cosa es que no sé si va a caer más, pero es un momento de retomar la cartera. No miréis lo que vale, porque os vais a comer la cabeza y no tiene ningún sentido, ¿vale? No vais a perder ni un euro si las compañías no hacen una ampliación de capital más allá del tiempo que va a transcurrir. Pero si vuestra atención está en aprovechar esto para reordenar la cartera y luego poco a poco, desde abajo del todo, pues ir construyendo la posición tipo swing, podemos ganar mucho dinero. Con lo cual, no hay que mirar nunca en un extremo de máximos el capital que tengo. Ah, mira, ya tengo X. Porque es engañarte, pero tampoco ahora. El momento es muy interesante. Y yo creo que si se nos permite cargar el gráfico, sería una gran suerte. En fin, eso, que si podemos retomar un poco las posiciones y demás, podemos ganar tiempo al tiempo, y aprovechar esta crisis y hacerla oportunidad. Recordad que siempre, además, la gente pierde dinero en bolsa por lo mismo, porque vende, expresa el pánico, etcétera, etcétera. De hecho, en estos últimos días, por ejemplo, hay, pues afortunadamente, pues hay varias personas que confían en que pues, podamos hacer una buena labor de asesoramiento de cartera de inversión, y básicamente lo que estamos haciendo es evitar vender la cartera y salir del mercado para hacer la cartera con nosotros. Porque estos días vais a ver, pues esto, vais a ver movimientos como el de hoy, que el IBEX ha llegado a subir pues un 11% en el intradiario. Y hoy, ahora, estos días de rebote son los días que marcan la diferencia. Porque si nos perdemos estos días,
eso sí que es perder pasta, ¿vale? Con lo cual hay que estar tranquilo, ¿eh? El mercado se va a estabilizar. Pensad que venimos del récord del VIX histórico. El VIX ha llegado a los niveles del 2018. Es absolutamente alucinante. Nosotros hemos intentado comprar puts del VIX, porque es el VIX cuando llega a 18, sabemos que el VIX históricamente pues va a tender a volver a 15, ¿vale? Va a volver a 15. Lo que pasa es que veis los vencimientos del VIX, pues tú tienes un VIX, marzo cotiza 60, mayo cotiza 36. Con lo cual, no el contango es muy dañino, ¿eh? Son pues $30, que son $30.000 por contrato. Y luego las puts tienen unas primas descomunales, o sea, la volatilidad es brutal. Por lo tanto, la única alternativa es jugártela al mes y que ese mes baje, y eso es una operativa a muy corto plazo, porque luego el próximo vencimiento, pues tú aquí verás en el VIX que el precio cae, pero realmente tú podrás aprovechar esto y el otro vencimiento nacerá aquí. Entonces, todo eso es algo perdido, es ficticio, no existe, ¿no? De ahí que los ETFs del VIX pues sean un producto nada recomendable, porque si al ser derivados hacen el rollover y se comen la volatilidad, con lo cual el ETF del VIX pues tiende a cero, lo cual para abrir cortos es cojonudo, el ETF sí, pero veis, el VIX está en máximos históricos y aquí no llega ni a máximo de enero de 2016, porque todo eso es renovación de los, ¿veis? De los diferentes precios, de los diferentes vencimientos. Y eso complica un poco el tema, ¿eh? Sí que ponerte corto de este ETF alcista, si sabemos que esto es reiterativo en el tiempo, pues es una buena oportunidad porque esto vuelve a 10 seguro. Problema, que no se puede abrir posiciones cortas. Es la casuística del mercado y, bueno, y las autoridades regulatorias, ¿no? En fin. Bien, dicho esto, que es un poco el tranquilidad delante de todo. Delante de todo. Nosotros, como os decía, estas semanas hemos venido hablando de la estrategia que tenemos pensada, ¿no? Y no hemos todavía actuado, estamos ahí a la expectativa, básicamente por una razón, porque en todos los eventos de volatilidad el mercado rebota y recae, ¿vale? El mercado rebota y recae. Necesitamos ver cosas para entender que este evento de volatilidad se ha completado. Yo creo, porque soy un hombre especialmente de mercados, yo creo en el mercado, creo más en el mercado que en los políticos. Y así lo digo. ¿Por qué? Pues porque los políticos se toman a cachondeo todo hasta que tenemos el peor día en la historia del IBEX 35. Y hoy el presidente del gobierno declara el estado de alerta. Pero esto no es solo hoy, porque el 2012 en España el bono español cotizaba al 7,5% y España se iba al garete, financieramente hablando, y el gobierno español, entonces Rajoy, liderado por Rajoy, tomó una serie de decisiones antisociales, pero reformas que hasta el día de hoy han sido positivas para la economía española. El problema es que Mario Draghi pues, decidió intervenir en el mercado de deuda comprando bonos y entonces se acabaron las reformas. Es decir, como a nadie le gusta sufrir porque no somos masocas, pues al final se interviene todo lo negativo, aunque las consecuencias siempre son negativas. Tú puedes ayudar a que suba la bolsa, pero es mejor que se tomen decisiones que nadie quiere tomar. Y la caída de ayer del 14%, el peor día del IBEX en la historia, es lo que hace que hoy salga el presidente del gobierno a hacer lo que tenía que haber hecho ayer.
que es salir y decir que no necesitamos estar en caída libre para tomar una decisión drástica. Es tan fácil como advertir de que hay que prevenir, porque es mejor prevenir que curar, ¿no? Por lo tanto, el mercado, ¿veis?, es el único capaz de hacer un chantaje a los estamentos que ostentan el poder y la toma de decisiones suficiente como para que actúen. Pero no es nada malo, es que si no, no hacen nada. Pues es como, oye, no haces nada, muy bien, te castigo. Y luego sí, actúan. Bueno, yo creo, sinceramente, es una opinión personal, pero con un poco la experiencia de ver situaciones, portadas, emociones, incluso mías, ¿no?, sentimiento y tal, y sobre todo la reacción que estoy viendo en los políticos, yo pienso que esto, si no se ha acabado, está muy cerca de acabar. Con lo cual, seguiremos con mucha disciplina nuestra estrategia de trading, que ahora os voy a explicar un poco, así empezamos a hablar también de las divisas, ¿no? Pero eso no quita de que pueda haber más volatilidad, pero los precios que tenemos ahora son mejores que los que teníamos hace un mes y medio, que ya de por sí creo que eran muy buenos. Pero lo que tenemos ahora es una carnicería que tenemos que ser capaces de aprovechar. Con lo cual, los que tenemos las carteras asesoradas, vamos a entrar al 100% y vamos a intentar construir una posición desde la gestión del riesgo para, si el mercado rebota, pues ir añadiendo posiciones a muy largo plazo, ¿vale? Pero hay que esperar. Yo creo que todas estas medidas que se toman ahora, además, porque uno piensa, hombre, pero si ahora van a haber 10.000 contagios y ha pasado todo esto con 2.000 y ahora 4.000. Sí, pero es que el mercado anticipa todo, el mercado nos está anticipando esto. Además, yo tengo la sensación de los números que salen son números que no nos podemos fiar, pero de nada. Si no, fijaros, el colectivo más infectado son los políticos. ¿Por qué? Porque son más susceptibles al contagio viral. No, yo creo que son el colectivo más infectado porque aprovechan la sanidad para ellos mismos hacerse las pruebas. Pero yo creo que la cantidad de gente infectada es muy, muy elevada. Lo que pasa es que es un virus que en general pues afecta a unas personas específicas, ¿no? Pero si supiésemos los datos reales, probablemente nos pondríamos las manos en la cabeza. Pero bueno, en fin, a lo que vamos y moraleja del tema y recomendación personal, no miréis la cuenta, ¿vale? No tenéis dinero, tenéis activos y tenéis que estar convencidos de ellos. En nuestro caso, apalancamiento, cero. Posiciones de swing, cero. Hemos seguido con disciplina el presupuesto. No nos hemos ido en el drawdown. Las curvas de rentabilidad son perfectas. Y en cuanto a las carteras, pues obviamente la volatilidad está ahí, pero el trabajo va a ser mejorar el potencial de revalorización y aprovechar en compañías, a ver si podemos ahora, que como por ejemplo el Egnor o el Cross o algunas han caído poco. Ahora, compañías que han caído relativamente poco y buscar oportunidad en compañías pues que han caído pues de una manera sustancial, ¿no? Por ejemplo, el Egnor, pues tenemos un 30%, volver al origen es un 30, un 40%, pero si es que cogemos IAG o Repsol, que son empresas de primer nivel, pues volver al punto de origen pues es un 100%. De ganar un 40 a un 100, pues aquí está un poco lo que da sentido a nuestro trabajo, ¿vale? Que sé que a todos nos gustaría tener la bola de cristal y saber vender en máximos y luego comprar en mínimos y tal, pero las cosas no van así. El trabajo siempre se tiene que hacer, no me gustaría saber lo que va a pasar para actuar, sino
en base a lo que hay, cómo actúo. Y ahora toca, con mucha decisión, reestructurar todas las carteras, ir a buscar esta oportunidad y ahora sí están invertidos al 100%. Y el apalancamiento, pues como siempre, arriesgando muy poquito, y si el mercado rebota con fuerza, mirar de tener la máxima exposición posible. Así lo hemos hecho en los últimos colapsos 2012-2016 y así lo haremos ahora. Bien, vamos ahora un poco a pasar al otro monitor. Yo creo que es este. Vale. Vamos a cambiar la pantalla. Vamos a este monitor. A ver, básicamente, el mercado normalmente, por norma general, como os decía, cuando hay un evento de volatilidad, suele haber una recaída, ¿vale? Os voy a poner datos históricos. A nivel de ratio put-call y a nivel de VIX estamos en niveles extremos. Siempre el mercado de ahí ha rebotado. La media de los rebotes, ¿vale? Esto es un gráfico semanal. La media de los rebotes en todas las caídas del mercado está en torno al 20%, ¿vale? Es decir, la media nos dice que el mercado tendría que rebotar un 20%, que sería la zona 7.500, 7.700 puntos. Es cierto que en algunas ocasiones ha rebotado hasta un 40%, ¿vale? Que sería 8.750. No tiene por qué ser un objetivo ninguno de ellos, pero sí que es una referencia que razonablemente nos puede indicar hacia dónde puede ir el mercado, es decir, un rebote potente. Después del rebote, por norma general, os diría, ¿veis este patrón? Doble suelo, este patrón de aquí. Este patrón no tengo más datos, pero se repite en el 2012, se repite en el 2003, O sea, el fin del mercado alcista del mercado alcista del 2000 termina en 2003 con un doble suelo, con una gran divergencia. El 2003 nos lleva al 2007 y del 2007, el suelo del 2009, termina también en una pauta, en este caso de mínimo decreciente. El mercado dilata un poquito más, incluso de aquí, algo así. El resto siempre ha sido o bien mínimo decreciente o doble suelo. Probablemente hayamos visto algún patrón de cabeza a hombros invertido, pero quizás esto se parece más, pero bueno. 2012 fue el año que rebotó un 40% el IBEX, un 40%, y ahora veremos, lo cual el rebote en principio nos tendría que llevar a un punto interesante, sabiendo que lo más normal es que el mercado recaiga o para volver a la zona de mínimos o cerca de ella, en defecto, es decir, nuevo mínimo, o en exceso, es decir, mínimo creciente. Eso es lo que normalmente pasa. Lo que pasó en 2018 en el Nasdaq, recuperación en V, es algo que no había pasado nunca. Y esta caída de mercado sin distribución previa es algo que no había pasado nunca, con lo cual puede pasar algo que no ha pasado nunca, pero pienso que esto no es una corrección, esto es un crash, y por lo tanto debería de costar un poquito sanear esta situación. Lo que pasa es que con la excusa del tema viral y del tema del petróleo, pues imaginaos que la semana que viene nos despertamos con que Rusia y Arabia Saudí pues, han llegado a un acuerdo en cuanto a la producción de petróleo y que el tema del virus, pues como ya afortunadamente está pasando en China, se consigue contener. En China hoy han habido 8 casos nuevos, lo cual, pues francamente, es una alegría ante tanta mala noticia. Con lo cual, lo que es de esperar es eso. Así que, operativamente, ¿cómo procedemos, no? Bueno, pues este evento de volatilidad, que va a tener una respuesta rápida del mercado, nos exige a la no precipitación, ¿vale? Acordaros
lo que estuvimos hablando el otro día en el curso de Swing Trading Táctico, ¿vale? Hay indicadores. Vosotros tenéis que pensar, cuando invertís en índices, en Forex o en metales, esto vale para todo. El mercado, veis, siempre marca unas líneas de tendencia que son líneas como de aceleración, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, estas líneas de aceleración. Cuando el mercado se acelera, no podemos entrar en contra del mercado. Otra cosa es que queramos posicionarnos en la cartera. Hablo un poco más especulativo. En ese sentido, el IBEX 35, ¿veis? Por ejemplo, está en esta tesitura. Hoy ha hecho un rebote muy potente a la zona de hueco y en este nivel de aquí, recaída, ¿vale? Eso es una recaída intradiaria. En este patrón, por encima de los 7.100 puntos, el precio irá a cerrar el hueco. Parece que sea muy poco, pero porcentualmente es un 3 y pico, ¿no? Esto es una zona muy interesante de giro. Luego, evidentemente, ahora el IBEX 35 tiene un nivel de referencia que es la zona de soportes. Hoy es viernes, hay mucho pánico, ningún institucional se la va a jugar fin de semana sabiendo las noticias que pueden haber. Pero la semana que viene, si el mercado desde este nivel supera esta resistencia, nos estará dando un giro y con disciplina habremos visto, veis, una secuencia de esta zona de mínimos, veis, que aquí se acelera, esta zona de mínimos, aquí se acelera desde este mínimo a este, pero aquí empezaremos a ver una zona de mínimos crecientes. Y un giro de mercado. Esto nos puede dar la oportunidad de entrar en largo en el IBEX y protegernos en esta zona ahí. Estamos hablando de 7.000 puntos. Claro, si intentamos hacer una posición de trading táctica, tenemos que poner los stops y tal. Si queremos entrar en una posición estratégica, pues creo que si alguien compra a estos niveles un ETF del IBEX, pues es más probable que doble su capital que no que pierda un 50%. Que puede haber mucha volatilidad, pero es difícil. Si ponemos un poco de sentido racional, si luego nos asustamos y cae un 20% más, pues quizás no estamos hechos para esto. Entonces, lo que trato de deciros es que hay que seguir con cierta disciplina y sobre todo que estas curvas de aceleración del precio las tiene que romper o la media de 13. Nos tiene que romper la cabeza, media de 13, precio cruza media de 13 y zona de máximo creciente, mínimo creciente, suficientes argumentos como para que nos podamos sumar a la tendencia. Luego subirá o no subirá, ni idea. Por eso los stops en posiciones tácticas. Pero ya tendremos un patrón, que es lo que se está quizás gestando hoy, que después de la castaña de ayer, pues hoy el patrón de giro es de un 10%. O sea, las cosas van así, van así. En este sentido, evidentemente, hace unos días estábamos viendo una ruptura de pauta mayor aquí, ¿no? Esta pauta mayor que con un trabajo de casi 2 años, el precio consigue girar, revertir la tendencia a entrar en una tendencia alcista. Y desde ahí el peor crash, ¿no? Aquí puede pasar de todo. Y desde luego, yo, pues hombre, no sé lo que harán los demás, ¿no? Pero sí que vamos a intentar buscar una posición escalada. Entrar con cierta paciencia, pero tal vez en esta pauta de aquí, si el precio rompe los 8.000 en algún momento, pues añadir más y tratar de construir un poco en el sentido que os explico, de que pueda haber una cierta recaída, que eso va a condicionar la exposición, pero que tenemos que ir a buscar un rebote que puede ser un rebote que nos puede dejar pues con 2 palmos de narices, porque volver a la zona de origen en el IBEX supone un 50%. Y no tengáis ninguna duda de que los va a recuperar. No sé si tardará un mes, 3 o 10, pero lo veremos ahí.
Y eso significa en un índice la posibilidad de generar muchos puntos, ¿eh? Pero poco a poco, ¿eh? Va a costar porque la volatilidad es muy hardcore en este mercado, ¿eh? Y no se puede descartar de que caiga más, ¿eh? No estamos diciendo que estemos en los mínimos, pero ya las pautas son de capitulación. Como os decía, como el mercado es un comportamiento gregario, pues ya ha habido mucha esquebechina, ya el mercado se ha limpiado, mucha gente ha salido, ha vendido de golpe, han salido de ETFs, créditos ejecutados. Quizás hay cosas que os podría contar y no puedo, pero hay muchos créditos en el mercado. No os podríais ni llegar a imaginar la cantidad de pasta que haya crédito sobre el mercado. Dejemos ahí. En fin, bien, hay una cosa en todo esto que, fijaros, que descuadra y no pega nada, sobre todo la teoría de la conspiración que está sobre Internet, ¿no? De todo esto del virus, que son los metales. Los metales, el oro y la plata, ¿no? Si realmente hay una intencionalidad del establishment, estarían todos comprando oro. Y el oro está absolutamente en una tendencia bajista, ¿no? Lo cual, pues bueno, está bastante bien porque desde los niveles que ha llegado, pues está corrigiendo con mucha dureza y quizás nos permita, bueno, pues buscar alguna alternativa, sobre todo la plata, que como siempre es muy volátil, pero bueno, sobre todo descuadra mucho con el tema del mercado. Fijaros la plata, que hemos podido hacer algunos trades en algún momento y cómo vuelve a estar en una disposición absolutamente de mínimos. Bien, vamos a ir viendo todo el tema, pero de verdad hay un montón de cosas que se puede hacer. Vender el ignore, comprar y hacer el sol, una serie de cosas. Nosotros en algunas carteras hemos aprovechado el corto del Nasdaq para ese beneficio invertirlo en Tullow, compañía que con dificultades pero que cotiza precios, pues merece la pena arriesgar. La otra pregunta que se genera un poco es a veces compensar un poco con otros activos, como puede ser, por ejemplo, pues como puede ser el Forex, el mercado de divisas. El mercado de divisas, al final, pues hombre, es el mercado más apto para el análisis técnico. Nosotros no, yo cuando de jovencito trabajaba en Morgan Stanley, no utilizaba nadie el análisis técnico, nadie. Era el análisis técnico con indicadores macroeconómicos y luego pues análisis fundamentales y tal, ¿no? Pero los de Forex sí que utilizaban en FX Pools todo lo que era el análisis técnico. El análisis técnico en el Forex pues funciona muy bien. El problema, veis, es que el Forex normalmente es lateral. Y cuando genera tendencias, las tendencias, aquí veis una tendencia que esto parece brutal, ¿no? Y lo es. Pero fijaros, un 30%. Este movimiento, que es enorme, es un 60%. En la bolsa las tendencias de este calado son del 1000%, ¿no? Eso significa que podemos tomarnos la operativa en Forex de dos maneras. Una, muy agresiva, con apalancamiento. Dos, conservadora. Ahí siempre está la disparidad de opiniones, ¿no? Pero a veces hay que hacer un poco de abogado del diablo. En Morgan Stanley teníamos una cartera modelo de Forex y la rentabilidad de la cartera era pues 5 o 6% anual. Cuando vemos la publicidad de Brokers Market Makers sobre el trading de Forex y tal, pues todos ganan un 30 al año, 50, 100, unas rentabilidades absurdas. Y casualmente son creadores de mercado
que ganan dinero cuando nosotros lo perdemos. Y casualmente todos sabemos en el nivel institucional que la gente palma pasta cuando se apalanca, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante evidente que el apalancamiento es un problema, y como es un problema, pues uno monta un broker, un market maker, para ir en contra de sus clientes y facilitarles todo para que paguen. Con lo cual, el Forex está muy bien, pero cuidado. Tenéis que vigilar, ¿vale? Dicho y especificado este matiz, ¿vale? El Forex, para mí, la operativa se divide en cartera de contado. Yo tengo un sesgo clarísimamente de value. Luego, me gusta incorporar sistemas de swing trading estratégico y táctico con acciones, CFD sobre acciones o acciones con margen, largos y cortos. Y luego una parte de scalping, que es únicamente hacemos con índices, divisas o metales, ¿vale? En este aspecto y apartado, yo prefiero, y es una recomendación que os hago también, tener 5 o 6 posiciones abiertas pequeñas que no una gran posición. Yo no me gusta jugar al póker o cosas así, no me gusta. Pero obviamente los jugadores de póker profesionales que ganan es porque utilizan técnicas de gestión monetaria. Y en el trading es exactamente igual. Además es más fácil porque las probabilidades son más elevadas. Las probabilidades de que este cambio de tendencia perdure en el tiempo son elevadas. Y las probabilidades de que tras un giro continúe la subida son elevadas. El precio en cada mínimo y rebote continúa hasta que en alguna vez cambia. Y normalmente el precio cambia en picos de aceleración. ¿Veis? Si analizáis el precio, siempre tenéis que ver que el precio, cuando se acelera, luego se calma. Y va marcando nuevas aceleraciones. Y cuando ya es muy vertical, los rebotes son en V. Por eso pienso que en el DAX y en el IBEX, por decir 2 índices, podemos ganar mucho dinero, porque, o sea, esto no es que sea vertical, es que esto es 90 grados, o sea, es brutal la caída que hemos tenido, ¿no? Y por eso pienso que la recuperación creo que va a ser una recuperación que nos va a dejar también atormentados. Y, bueno, intentaremos estar dentro en la medida de lo posible. Pero esos movimientos verticales de aceleración siempre suelen marcar momentos de clímax y giros de mercado. Y es ahí donde podemos aprovechar las situaciones, en momentos de giro después de zonas muy verticales. Por ejemplo, aquí. Luego el mercado pues sigue su camino y veis, como siempre, pues se va acelerando. Ahora el mercado está en una zona vertical de clímax que en zona de resistencia, pues bien nos podría dar una oportunidad para vender en corto, ¿no? Yo he visto también muchos traders, cuando operan en el mercado de divisas, que el principal problema que tienen es, una vez más, el apalancamiento, ¿vale? Si tenéis un tamaño de posición controlado de 20.000 K, o sea, 20 K, podemos dar cierto margen. Eso de poner los stops pegados y ceñidos a la vela hace que los stops salten siempre. Hay que dar espacio. O sea, no es tanto el stop aquí, no, hay que dar espacio. El stop más o menos es cuando la zona de máximos, si el precio rompe los 108.50, cuidado. Por ahí podemos empezar a pensar cerrar la posición. Ya no hablamos de un stop en máximo de vela, sino en un stop referencia, en precio. Cuando la obviedad te dice que allá donde tú esperas una corrección, no hay una corrección, ¿vale? Con lo cual, el espacio-tiempo ya nos da una ventaja en el mercado. Que esta ventaja solo la podemos aprovechar si tenemos un tamaño de posición reducido. Es decir, que si el precio se va a estos pips, no nos arruine, perdamos algo por razonable, un 0,20, 0,25%. Claro, esto nos lleva a la precisión, que es algo que en el mercado de Forex pues es más habitual.
¿no? Vale, controlo este nivel, el precio está en una zona de exaltación, aquí hay una resistencia, ¿qué hago? ¿Vendo ahora al mercado y pongo en stop? No. Hay que buscar siempre que el momento de clímax, ¿veis? Se agote. Y se agota, ya veréis. Ponemos un gráfico de 10 días y ponemos un gráfico, por ejemplo, de 15 minutos. Fijaros, lo que implica una zona de agotamiento, ¿veis? El precio se acelera, en 15 minutos tenemos mucha precisión, que a veces el precio se acelera en intradías y rebota. Pero hay que entender siempre, aquí el precio se acelera muy vertical, rebota, vuelve a hacer mínimos, aquí empezamos a ver que el precio ya no pierde esta zona de mínimos, el precio por aquí va marcando una zona de resistencias, que ya la marca desde aquí, veis, y perdura hasta el final. El precio vuelve a testear zona de mínimos y no puede. Aquí vuelve otra vez a perder los mínimos, enseguida recupera. Todo esto le da fiabilidad a la zona de soportes. Y luego el precio va marcando pues, una zona de acumulación para romper al alza y tirar con fuerza, ¿no? Es cierto que muchas veces uno puede pensar con las medias móviles. Yo siempre trato de explicar que no es necesario, pero últimamente me gusta explicar para quizás que se entienda mejor el por qué no es necesario, ¿no? Pero si ponéis, por ejemplo, una media de 50, ¿veis? Que es más lenta, o una media de 200, esto a veces nos da como la obviedad de la tendencia del precio, ¿veis? Esto es una media rápida, el precio es lo más rápido, la media de 13 es más rápida que la de 50 más que la de 200, ¿no? El cruce de la 13 sobre la de 20, ¿veis? Ratifica un poco que el precio entra en tendencia. Aquí lo que nos dice es que el precio entra en tendencia. Algo que ya vemos y que la señal de la media se nos da en este punto, una vela que marca una señal retrasada en el cruce, ¿veis?, de las medias. Y precisamente ahora, aquí se cruza la de 50 y ahora la de 13 incluso supera la de 200. Eso nos está dando, bueno, pues una información de que el precio está ganando fuerza. Ya está, no nos dice nada más, ni que subirá ni que caerá, que está ganando fuerza. Si miramos el precio, nos dice que aquí hay una resistencia, con lo cual puede pasar de todo, ¿no? Dicho lo cual, ¿veis? El precio se acelera en esta línea de aceleración, todo este punto alcista, pierde esta línea de aceleración y el precio va a buscarla, ¿veis? Que esto también es muy habitual, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias de Forex, tantas como análisis que podáis hacer de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el scalper más scalper, en una situación, por ejemplo, de precio pierde línea de directriz y va a buscarla, ¿no? En todo este choque, el precio muestra, ¿veis?, incapacidad de superar la línea. Y en esta zona de resistencia, el precio trata de superar y nos da una capitulación. Esto, por ejemplo, es una señal de venta, porque ratifica una resistencia, es esta, el máximo anterior, y ratifica dos resistencias, que es esta línea de aceleración anterior, ¿no? Entonces, ahí el precio a veces nos marca este tipo de resistencias. Esto marca un objetivo claro, máximo, que es este de aquí, el mínimo. El mínimo del rango lateral. Si el precio consigue arrancar desde aquí y marcar nuevos máximos, es que esta fuerza que vemos, reflejada en las medias, en la estructura de medias, correctamente alineadas, nos marca la posibilidad de continuar la tendencia. Por lo tanto, señal de fuerza,
señal de debilidad, ¿no? Entonces, cuando tú operas, obviamente, zona de stop, cuando es obvio que esto no es una resistencia, por ejemplo aquí, y evidentemente buscando un objetivo razonable que es la vuelta aquí. Entonces, todo este tipo de operativa que es muy de corto plazo nos puede dar la posibilidad de sumar pocos puntos, pocos. Eso implica que el stop está más ceñido, en este caso está más ceñido que antes con el gráfico de 4 horas. Por lo tanto, aquí tal vez un tamaño de posición equivalente con el mismo riesgo en el gráfico de 4 horas, pues si en 4 horas son 20K, aquí pueden ser 100. ¿Cuál es el problema? Que saltan más los stops, porque están más cerca y hay que ser más hábil con el stop break-even, los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que siempre recomiendo es que aunque podéis hacer este seguimiento y probar, si lo hacéis, os va a costar interiorizar un poco los mecanismos, ¿vale? Yo creo que es mejor, como os decía al principio, combinar un poco estrategias de apalancamiento con múltiples activos, que es coger gráficos de 4 horas y buscar tendencias con stops más amplios. El Forex tiene muchas correlaciones. Tiene correlaciones, pues por ejemplo, el New Zealand con el oro, el dólar canadiense con el petróleo. Entonces, sabemos que hay muchas correlaciones. Por ejemplo, una de las cosas que he estado mirando estos días para el rebote, el oro, el VIX y el eurodólar. El eurodólar, ¿veis esta subida? Vamos a poner, a ver, voy a deslinkar esto y voy a poner aquí el DAX, por ejemplo. Fijaros, 6 meses diario. Fijaros, correlación positiva, ¿veis? Correlación inversa. Pero ¿qué pasa estos días? El eurodólar ya no sigue el patrón de correlación. El eurodólar ya está marcando una divergencia, igual que el oro. El VIX no, el VIX marca el extremo de pánico, pero estas divergencias, junto con extremos de sentimiento contrario, ya marcan algo, ya marcan la intención del mercado de revertir esta situación. Con lo cual, la hipótesis de giro de mercado pues va ganando terreno, pero, como siempre decimos, pues fácil no va a ser, ¿no? Entonces, la divisa nos puede ayudar, por lo tanto en operativa de muy corto plazo, encuadrado, como os decía, en todo el aspecto operativo, carteras de contado. Yo prefiero el sesgo value, aunque hoy en día no está de moda, también es cierto que los precios son más baratos que nunca. Luego, estrategias de swing trading. Podemos hacer swing estratégico y táctico. Y la parte de scalping es donde podemos posicionarnos con las divisas. Cuidado con el apalancamiento porque vais a palmar. Los brokers y todos estos. Pensad, todos los chiringuitos, todos, que la CMNV siempre advierte, todos son de Forex. Todos los brokers que patrocinan a los equipos de fútbol y demás son de Forex. Y todos venden rentabilidades absurdas con mucho apalancamiento. Casualmente, entidades que viven de las pérdidas de sus clientes. Con lo cual, es bastante obvio que es una industria poco turbia. Y eso lo tenéis que saber. Ahora, sabiendo eso, dentro de la parte de scalping, como probablemente la disciplina más complicada, más intensa y más profesional del trading, que es el scalping, lo podéis utilizar junto con los índices y los metales o las materias primas para diversificar
en varias estrategias, ¿vale? Yo recomiendo gráficos de 4 horas más que gráficos de 15 para sumarnos a tendencias. Sumarnos a tendencias y continuarlas con riesgos muy reducidos. Es mejor tener 5 posiciones abiertas de 20.000 que en total suman 100.000 y construirlas, entro con una, ahora entro con otra, si tengo beneficios otra, y siempre tener un riesgo máximo de un lote de 20K, que no entrará a lo bestia con 100K, ¿vale? Si lo hacemos gradual, pues, como siempre, todo cuesta, pero podemos tener una exposición amplia de índices y divisas con un tamaño de posición razonable y controlado, y que en lugar de tener una gran posición y un gran riesgo, tengamos muchas posiciones y solo un pequeño riesgo. Bien, vamos un poco a las preguntas. Julián me dice, en opciones, al igual que hacemos estrategias de vender puts para financiar la compra de la call, podríamos hacer con el VIX. Yo, Julián, esto no lo haría. Hay veces, y te lo digo con mucha honestidad, Julián, que me arrepiento de decir ciertas cosas, ¿vale? Porque hablo con normalidad, pero hay cosas que son muy arriesgadas. Mira, si tú vendes una call del VIX a 60 o a 50, que parece una auténtica locura, y el VIX se va a 80, por esos $30, por cada opción, contrato, estamos palmando $30.000. Sí, ponme 5 contratos. La venta de la call o sea, puede ser un problema. Porque con la venta de la call lo que estás haciendo es ganar una pequeña prima y asumir un riesgo infinito. Y cuando te digo infinito, es infinito porque el precio puede llegar a infinito, no tiene ningún techo. Cuando tú vendes una put es diferente, porque la put al final el suelo es cero. Quiebra la empresa, cero. Si tú tienes una posición de 3.000 euros, pues pierdes eso. Y si la tienes de 1.000.000, pues pierdes eso. Pero una venta de la call, pues imagínate que dices, no pasa nunca nada y lo haces todo muy bien, pero un día vendes una call de Tesla y te sube un 130%, pues en un mes. Claro, puedes perder mucho dinero, ¿no? En el VIX esto es todavía más exagerado, ¿no? Entonces, la única manera de operar el VIX es con el futuro, pegarte la pantalla, remangarte, entrar y jugártela pues a los niveles que están, con un stop que puede ser pues de 2, 3 o 4.000 euros y ser muy hábil con el break-even. Lo demás es complicado, y te lo digo así básicamente porque nos hemos estado comiendo la cabeza estos días y francamente es complicado porque las primas son muy caras, cada mes hay un vencimiento, cuando tú compras una opción put en el vencimiento puede valer cero, claro, con el precio de la prima tan cara, los vencimientos, los contangos y tal, no hay forma humana de que esto tenga sentido. Solo especular a muy corto plazo con el VIX, pero hay que tener cierto capital y cierta experiencia, porque puedes entrar en una cartera de 1.000.000 de euros y asumir un riesgo como algo más y que estos 4.000 euros pues te supongan un 0,40. ¿Entiendes? Entonces, ¿es goloso? Sí. Lo único que se podría hacer con cierta seguridad es el ETF del VIX corto, con un CFD, pero están bloqueados. ¿Mantendrías Boeing? Tengo 5% del capital desde 375. Nos dice Javier. Hombre, a ver. Mira, tienes 375, ¿vale? Claro, te ha caído un 55%. Ese es a veces el problema. De comprar un valor caro. Con eso no te quiero decir nada, pero fíjate, yo tengo, y eso, Javier,
en la vida del mercado aprendemos un poco a palos, ¿no? Y lógicamente esto, míratelo como una parte de aprendizaje. ¿Qué has hecho bien? 5% del capital es un tamaño de posición acotado que, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pierdes al final, si vendes todo y te olvidas, un 2,5%, que es el 50% de caída, ¿no? Entonces, vender no vendería porque en esta fase, fíjate, en una fase de extremo pánico, pues hombre, lo normal es que esto rebote, ¿vale? Se puede ir a 250 rápido, se puede ir a 300 o se puede ir a 350, pero ahora no me vendas porque es pánico, ¿vale? Tú tienes que pensar con esta tranquilidad, estás aquí perdiendo el 2,5% de tu capital. Te sumarás en el total de tus operaciones, de tus posiciones, mejor dicho, qué estás perdiendo en cada una. Pero la moraleja del tema es, yo preferiría perder, y te lo digo de verdad, no es, preferiría perder un 90% en una compañía que está barata y que el mercado la menosprecia todavía más, que no un 90% en una compañía, que no un 70% en una compañía que está cara, ¿no? Porque al final el mercado, lo importante es la capitalización, y la capitalización de Boeing, pues el tema es si la va a mantener o no la va a mantener, ¿no? Entonces, probablemente esta crisis, si valoramos, yo creo que esta crisis afecta mucho a todo lo que son las compañías aéreas. Las compañías de ferrocarril, por ejemplo, que Talgo fabrica trenes y está en medio de la fabricación, no creo que afecte, al contrario, porque básicamente sus clientes son estados y los estados van a invertir ahora, cuando termine todo esto, se contenga esta crisis que va a ser superada, para reactivar las economías, los estados van a poner encima de la mesa unas políticas fiscales sin precedentes. Estoy convencido. Y eso significará más inversión probablemente pública hacia sectores que probablemente den continuidad a esa sensibilidad social que tenemos de la contaminación, etcétera, y energías renovables, trenes, etcétera, etcétera, transporte no contaminante, ¿no? Vaya bien. En cambio, las compañías aéreas que son privadas y tienen que ganar dinero, claro, toda la cancelación de los vuelos, los viajes, empresas de retail, van a sufrir, restaurantes, y necesitan ayuda, sí, pero son negocios y probablemente este año van a rebajar las previsiones de los beneficios. Sabemos que cuando todo vuelva a la normalidad, pues la gente más o menos hará lo mismo, ¿no? Si esto no dura mucho, pues se mantendrán los empleos. Si dura 3, 4, 5 meses, pues habrá empresas que no podrán mantener, lógicamente, sus empleos, ¿no? Con lo cual, iremos viendo con el tiempo el alcance de todo esto. Pero sí que me atrevería a pensar que las compañías aéreas sí son afectadas, por eso entiendo la caída de IAG, y que probablemente compren menos aviones. Y eso puede ser un problema. ¿Con eso qué te quiero decir? Bueno, yo esperaría el rebote en Boeing, revisaría y evaluaría todas y cada una de las posiciones que tengo e intentaría aprovechar cosas, pues no sé, fijaros, el que diga, no, yo es que me agobia comprar valores, ¿no? Pues, por ejemplo, este es el ETF del sectorial Oil and Gas. Es cierto que hay que ser profesional, calificado como profesional para comprar este ETF en Estados Unidos, pero seguramente en Europa hay ETFs Oil and Gas, seguro, que replican esto, pero fijaros, esto es un índice sectorial, ¿eh? No estoy hablando de un valor, esto es el sector Oil and Gas de Estados Unidos. 80%. 80%. Desde julio, agosto. Aquí no hay ni contangos, ni nada de nada, ¿eh? Estos son empresas. Y si alguna quiebra, fuera y otra dentro. O sea, esto es el sectorial Oil and Gas. La vuelta al origen de este movimiento, que estamos hablando del 1 de enero, ¿eh? La vuelta al arranque del año desde el nivel actual
un 200%, multiplicar por 2, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido, pues hombre, en una cartera particular comprar el 5%, el 10% de la cartera en el X o P? Hombre, pues puede tener sentido. Una posición súper agresiva del 10% de algo que ha caído en el 80%. Oye, puede caer más, sí. Todo es susceptible de empeorar. Pero no estamos apostando el 10% en tu low. En tu low apostamos el 2%. Pero en un ETF se genera aquí una opción que si vuelve a donde estaba hace un año, multiplicamos por 5. Y eso es lo que hay que mirar con cierta audacia y no agobiarse. Ostras, que he perdido. Por eso te digo que a veces, pues igual, en el conjunto de la operación, Javier, pensarlo bien y quizás te interesa hacer minusvalías fiscales y quitártela de encima. Yo no lo haría ahora. El tiempo es, después de este tsunami que hemos tenido, pues habrá olas y habrá pues nuevos movimientos muy volátiles, como hoy, ya habéis visto, el IBEX, ostras, ha llegado a subir un 11%, ha vuelto al más 2 y luego ha terminado, pues no sé, un más 4 por ahí, ¿no? Es normal, esas réplicas van a tener mucha volatilidad, pero ostras, las oportunidades que se han generado son para tenerlas en consideración. Y esta es un ETF. Si esto lo extrapoláis a un valor, como puede ser, por ejemplo, Transocean, que es una compañía de plataforma petrolera, pues este valor, a lo tuntún, claro, la volatilidad es salvaje, aquí tenéis que tener mucho estómago, pero fijaros, volver aquí, pues estamos hablando de un 800%, que es multiplicar por 8. Nos podemos equivocar, puede ser que una empresa de estas se vaya a la quiebra, pero si compramos en lugar del 10% en el ETF, metemos el 1% en 10 empresas, las de mayor calidad, como puede ser Transocean, una de ellas, u otras más que tenemos en el radar, pues hombre, en el conjunto de todas estas compañías, pues lógicamente, aunque quiebre una, aunque en una pierdas el 1%, aquí podemos ganar el 8%. Y es un equilibrio rentabilidad-riesgo. Probablemente será más sensato para las carteras asesoradas comprar el ETF y asegurarnos que el ETF no va a quebrar una cantidad que no va a exceder el 5%, pero joder, que bien gestionada esta volatilidad la vamos a aprovechar. Desde el miedo no vamos a aprovechar nada, porque una de las características del miedo es la parálisis. El miedo nos paraliza. O sea, yo, Javier, más o menos, como ves, en tu pregunta derivo en lo que tengo en mi cabeza y ahí quizás te doy una respuesta muy intensiva, ¿no? Pero es lo que tengo en la cabeza. Me comentáis qué diferencia hay entre valor en libros y valor contable. Es lo mismo. El valor contable es el valor contable de la compañía de los recursos propios. Cuanto más baje el precio, menor valor en libros. No tiene nada que ver, Luis. La cotización no tiene nada que ver con el valor contable. Nada que ver. El valor contable solo se deteriora si hay pérdidas, porque los recursos propios se incrementan con los beneficios o no. Si vas sumando beneficios retenidos, se incrementa el valor contable. Y de momento no hay pérdidas en los bancos. Es más, aplaudo desde aquí a Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, dando una lección de que no todo acaba bajando los tipos de interés. A veces hay que saber sufrir. Los robo-advisors han contribuido al descalabro vertical. Yo creo que todo afecta, Laura, pero probablemente la salida ante gente de los ETFs y de todo en general muy rápido puede ser. Pero el efecto robo-advisor tendría que ser retroalimentar la tendencia bajista si es que fueran sistemas de análisis técnico, ¿vale? Pero no lo son porque justo hemos estado evaluando la posibilidad de comprar uno
en BlackBerry, y estamos viendo varias opciones y algunas de ellas, pues, algunas no, ninguna utilizan análisis técnico, utilizan indicadores macroeconómicos, etcétera. Entonces, quizás en algún momento uno piensa en sí mismo y la realidad de los robots no es tanto en la tendencia, aunque parezca mentira, ¿no? Por lo tanto, más que los robots, los inversores, ¿eh? Lo que sí que es una pena es que creo que la bolsa americana ha corregido muy poco. Tendría que haber caído un 40 o un 50%, pero bueno. Talgo sigue comprando autocartera. Pues en principio, Eduardo, no, por una razón, porque va a amortizar el capital, el 7,5% de la capitalización desaparece. Cuando el tema contable esté ya hecho, van a continuar con la compra de acciones propias. Es decir, sí continúa, pero se tiene que parar para amortizar capital. Amortizar quiere decir que la empresa valdrá un 7,5% menos porque hay un 7,5% menos de acciones. Y eso va a continuar hasta los 100 millones, que probablemente sea pues un 15-16%, porque a estos precios, pues la verdad es que merece la pena, ¿eh? Yo tengo la esperanza de en estos meses que salgan contratos de cercanías, que podamos tener alguna alegría que devuelva la cotización rápido en la zona de máximos, incluso más, y luego evaluar pues, si sigue ranqueante el tema de las cíclicas. Pero bueno, trataremos de aprovecharlo con decisión y con paciencia, porque tenemos desde luego tiempo, ¿eh? Y si se recupera en forma de V en 3 semanas, pues oye, mejor. Comprar call en este momento, nos dice Percy. El problema de la opción con volatilidad es que vale mucho. En época de mucha volatilidad tienes que vender opciones, ¿vale? Cuando se relaja la volatilidad puedes comprar call. O puede ser una alternativa, hacer una venta de put, por ejemplo, del Santander o Telefónica o lo que sea, estos precios absurdos, y luego comprar. Quizás es el mercado el que nos ha llevado a esta situación del país. Las reformas 2011 al 2018 solo han dejado un país más injusto, desestructurado, con una factura millonaria de deudas, unos pocos favorecidos y muchos perjudicados por vía de pensiones, desempleo, pobreza. Que la globalización ha hecho muy ricos a unos pocos a costa de la mayoría. La política ha tapado esto, bla, 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 bla. Hombre, pues sinceramente, Juan Carlos, no lo sé, las reformas que tiene que aplicar todo país son liberales. Europa, te puedo decir por experiencia propia, si me permites la expresión, es un coñazo. Estados Unidos ha sabido reformar con mucho dinamismo y a trancas y a barrancas, porque el quantitative easing es una intervención y tuvieron que nacionalizar los bancos. Pero Estados Unidos inyectó capital en la banca a cambio de ampliaciones de capital y luego vendió las acciones en el mercado ganando dinero para sus contribuyentes, ¿no? Aquí en España metemos dinero en el balance de los bancos a cambio de nada y palmamos o sea, convertimos esos 300.000 millones de euros crédito al promotor en el 100% de deuda sobre el PIB, cargándonos todos los beneficios generados en la época de bonanza. Y eso, pues evidentemente demuestra que Europa es un continente rancio, muy mal gestionado, excesivamente burocrático, y no me extraña que los ingleses se hayan querido pirar, ¿eh? De hecho, yo creo que hay muchos que nos piraríamos a gusto. La verdad es que es así, de triste. Luego el tema de la globalización no estoy de acuerdo, porque no creo que sea un problema la globalización. El problema es la intervención de los políticos manipulando e interviniendo constantemente en la economía. Y eso sí que genera desajustes sociales. Yo creo que tendrían que haber unas reformas liberales
sin precedentes, básicamente para ayudar a los empresarios a que podamos, pues las personas tirar hacia adelante sin tanta burocracia. No sé vosotros si alguno tiene empresas, pero la cantidad de horas que dedican las compañías y recursos en temas legales, burocráticos, administrativos, que no sirven de nada a la mayoría, es acojonante. Y si ese dinero lo pudiésemos invertir en contratar personas, en dar mejores servicios y tal, seguro que la economía iría mucho mejor. Pero bueno, poco podemos hacer. ¿Qué opinas de entrar como inversor a largo en el crudo? A largo plazo, Antoni, olvídate, ¿vale? En el petróleo, olvídate. Porque los futuros, mira, esto es un tema que sé que muchos ya os estáis yendo por hora, por el horario, pero esto es una cuestión que yo creo que deberíamos de hablar muchas veces, ¿no? Mira, esto es un ETF, ¿vale? Del petróleo. Fíjate, los derivados, ¿vale? Es decir, tú puedes ver el petróleo en 130 y tú puedes invertir en el petróleo. Una vez, yo me acuerdo que una persona decía, oye, yo compro petróleo a 30, están mínimos históricos y el petróleo no quiebra. Voy a ganar dinero seguro. Y como me asusta la volatilidad del mercado, no quiero sufrir, oye, lo meto todo en el petróleo a 30 y seguro que gano, ¿no? Bien. Esto estamos hablando 2014. Si vamos al 2009, pues vamos a intentar llegar al 2009, a ver. Y vas a alucinar porque realmente, a ver, aquí se aprecia un poco el efecto de los contangos. ¿Qué te parece? Es decir, el futuro del petróleo no es esto. ¿Por qué? Pues porque cada mes o cada 3 meses hay un vencimiento y ese vencimiento es muy diferente. Es decir, tú tienes que vender el petróleo a 40 y comprarlo a 50. Entonces, esa situación de contango, no de backwardation, hace que tú, cada vez que tengas que renovar el contrato de futuro, palmas un 25% o un 35%. Entonces, eso provoca que la realidad de una posición larga en el tiempo del derivado es esta. Palmar. Es la única realidad. Por lo tanto, olvídate, ¿no? La única manera de aprovecharlo es comprar las compañías que se aprovechan de esto, ¿no? Que, por ejemplo, es el ETF que te decía. Es decir, estas compañías se aprovechan del comportamiento de los precios del petróleo. Y es ahí donde podemos entrar. El petróleo sirve para especular en el corto plazo, cada contrato específico igual que el VIX, pero es un tema extremadamente profesional. La crisis del 2008 ha dejado una deuda de 320 trillones. Sí, bueno, nosotros, Juan Carlos, siempre hemos criticado los bancos centrales. Siempre. El dinero tiene que estar en la economía productiva, no en los mercados. Es que si no, al final no construimos nada, no se construye riqueza ni bienestar. ¿Qué porcentaje de liquidez tenéis en las carteras? Nos dice Víctor. Depende. Entre un 30-40%. Depende, pero depende del caso. Puede ser que en algunos casos menos, pero no importa porque siempre hay cosas que se pueden hacer. Lo importante es que nuestros dos primeros activos, y es el 20% de la inversión de la cartera, pues están en compañías como Talgo y Elecnor. Elecnor ha caído sustancialmente menos que el mercado, pero creo que se pueden recuperar relativamente rápido para retomar, ¿no? Y siempre hay cosas que hacer con cierta determinación y con paciencia, porque las cosas no cambian de un día para el otro.
El webinar hoy difícil, Javier, que lo colguemos. En principio tendría que llegarte un correo, pero a veces no funciona. Yo pienso aumentar la posición en Talgo, que este crash es una gran oportunidad, dice Francisco. Sí, yo pienso igual. Comentas construir una posición alcista en el IBEX, pero para ello se necesita que la banca española apoye la subida. Pero sin subida de tipos no hay manera. Bueno, Luis, hace unos días estábamos a 4 y pico, no ha habido una bajada de tipos de interés, no ha pasado nada diferente, ¿no? Claro que necesitamos una recuperación y una subida hardcore. De todos modos, después de todas estas cosas y demás, hay tiempo de rehacer. Cada vez nuestra cartera tiene menos activos españoles, cada vez. En algunos casos ya hemos liquidado los bancos, nos hemos quedado con Sabadell porque, aunque parezca mentira, pues estábamos un 25% o por ahí abajo. Pero lo haremos porque básicamente nos queremos centrar en mercado americano, mercado alemán, y en España podemos comprar compañías pequeñas como Elecnor, Talgo, Vidrala o empresas de mucha categoría, pero aprovecharemos esta limpieza para buscar alternativas en la mejor economía del mundo, que es la americana, y eso es una cuestión que hace tiempo que tenemos en la cabeza y que ahora que hemos visto este evento, que el índice americano ha caído un 30%, pero porque las grandes compañías tipo Amazon y demás han caído poco, pero como veis, Boeing, pues la castaña ha sido 60%. Si quitamos el Nasdaq, Amazon, Facebook, Google, Microsoft de la ecuación, Apple, la caída del mercado americano no es un 30 y pico, es mucho más, ¿no? Y eso pues, también es algo que está encima de la mesa, sobre todo la operativa más de corto plazo, táctica y tal, ¿no? Pero bueno, iremos viendo. En una cartera de largo plazo, imaginemos que de 10.000 euros, ¿qué tanto podríamos invertir en cada valor? Yo creo que más de 10 valores, Oscar, no tendría, ¿no? Incluso a estos precios, perfectísimamente podrías comprar, pues yo qué sé, por ejemplo, el 25, bueno, quizás eso es exagerado, pero podrías comprar 1.000 euros en el ETF este de Oil and Gas y luego comprar 2 o 3 valores de mucha calidad sin deuda, como Talgo, Elecnor, ¿no? Por ejemplo, que te permita, o sea, si tienes un valor y te sube un 30%, ganas un 30%. El problema es que tienes un riesgo enorme, ¿no? Si tú puedes, en un capital pequeño, como de 10.000, si tienes 2.000 euros en un valor, es un 20% porcentual. Pero rehacer 2.000 euros es relativamente asumible. Si tienes un capital de 200.000, pues ya la cosa cambia, porque rehacer una posición de 20.000 pues es más complicado, con lo cual más capital lo cuidas más, menos capital arriesgas más, ¿no? Porque puedes tener más beneficios. Pero más de 10 valores no tendría y probablemente menos de 5 tampoco. Luis, dices que la CNMV prohíba cortos. Bueno, no estamos nunca a favor del intervencionismo. ¿Por qué? Pues porque si los prohíben hoy rebotará el mercado, pero si el lunes no los prohíben, pues volvemos al susto. Entonces, no sé, yo creo que no se tendría que intervenir el mercado, porque estas atrofias vienen de intervenirlo. Si los bancos centrales no intervienen, probablemente hubiese habido más complicaciones. En el 2008, es cierto, pero las complicaciones del 2008 vinieron por las intervenciones del 2003 y de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Con lo cual, en algún momento alguien decidido con un par con un coraje, con cierto coraje, tendría que tomar decisiones. Pues oye, para mí el político que ha tenido un par bien puestos
Pues fijaros que ha sido la señora Margaret Thatcher, capaz de llevar a Inglaterra a la miseria sus primeros 2 años de mandato para generar una economía que a día de hoy perdura. Coger en la crisis y decir, lo que hay que hacer es decisiones drásticas, bajar los impuestos, que es lo que decía hoy Donald Trump en Twitter. Una decisión que dice Donald Trump es quitar todos los impuestos a la renta de las personas físicas. Imaginaos vosotros que del salario bruto podéis cobrar el 100% para que ese dinero fluya de verdad en la economía y no hinchar los mercados con tanto inyección monetaria que no va a parar en la economía real. Y eso sería también una decisión que nadie más que Donald Trump puede tomar y me parecería extraordinariamente positiva. Ayer compré el ETF doble apalancado del IBEX a 9, cerró a 9,70. Hoy con la subida pensaba que subiría el doble, pero para mi sorpresa ha estado bajando casi todo el día. Yo, Jaime, igual que los ETFs del petróleo, que son ETNs, me parece que se llaman, son derivados. Y a veces los derivados, estos ETFs pueden tener un problema en las garantías. Si quieres apalancarte sobre el IBEX, utiliza el CFD. Utiliza la estrategia de trading. No por más correr en el mercado se llega más lejos, justo lo contrario. Cuanto más prisa tenemos, peor. Si puedes, vende, Jaime, el ETF, pero sin pensártelo, el lunes. Y compra el IBEX, y es mejor que compres el IBEX, y si rompe ese nivel que hemos comentado antes, compra otro y pon un stop. Y si por tamaño de posición no puedes, compra el SP o compra el Eurostoxx. Pero olvídate de los ETFs apalancados. Los ETFs apalancados y los ETFs en commodities, excepto el GLD, que es el del oro, que en el oro, como es contado, no hay contango, no se pueden tocar. Me preguntáis sobre el acuerdo petróleo Rusia-Estados Unidos. ¿Puede continuar sin acuerdo? No, no porque en 20, 30 dólares barril pierden dinero todos. Entonces, yo creo, como siempre tiendo a pensar en positivo, yo creo que, bueno, pues que tenemos en algún momento esta noticia y que todo este descalabro pues terminará con la contención del virus, con medidas fiscales contundentes por parte de los gobiernos, con toda la carne en el asador de las políticas monetarias, porque ayer lo del Banco Central Europeo, tela, comprar deuda privada, bonos corporativos, 120.000 millones de euros más y reinversión de los vencimientos, más los 20.000 millones al mes, eso es una auténtica locura, para el que diga, como Macron, que el Banco Central no ha hecho lo que tenía que hacer. Oye, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es bajar impuestos, Macron y compañía, y no quejarse. Me gustaría saber qué opinas de aprovechar esta caída para comprar chicharros. No, o sea, nunca. Chicharros, nunca, para chicharreros. Tú tienes que hacer un buen trading y si quieres revalorizaciones porcentuales extraordinarias, pues aprende gestión monetaria. Pero si compras un chicharro, entras en un círculo virtuoso que te va a llevar a la pérdida. Piensa en qué pierde el dinero la gente y no lo hagas. Y esa es la mejor manera. Depende de lo que entiendas por chicharro, igual. Pero, por ejemplo, esto de aquí, pues me parece más inteligente que comprar, pues no sé, un chicharro. Luis dice, Banco Sabadell y Santander puede desaparecer al llegar su acción a cero. Primero, en la vida todo puede pasar, pero no va a desaparecer por llegar a cero. Es más,
A cero no puede llegar, Luis. Y te voy a decir por qué. Porque si llegara a 0,10, podría hacer un contra-split y volver a cotizar a 10. Y podría volver a caer a 0,10 y hacer otro contra-split. El tema es la capitalización, ¿no? Entonces, todo puede pasar, pero ya hay niveles de precios que evidentemente, pues ahora el Sabadell es muy vulnerable. Cualquiera le puede hacer una OPA. Entonces, hay cosas que a veces cuando estamos en pánico tenemos cierto miedo. Yo esto te lo digo porque lo he vivido ya varias veces y mi angustia a día de hoy es cero. O sea, cero. Yo veo esto como una oportunidad, pero con tranquilidad para actuar. Y a nuestro equipo le decimos, es mejor comprar en 7.500 u 8.000 que en 6.500, porque hay que dejar tranquilizar el mercado sin vender nada por el pánico y a partir de ahí construir porque los precios serán buenos. A corto plazo lo intentaremos más ágilmente y a medio plazo pues iremos viendo cosas. Pero no se trata de ir detrás y que empiecen a saltar los stops, porque ahí sí se pierde dinero. Entonces, la volatilidad no se pierde dinero, en otros sí, ¿no? Y a partir de ahí iremos viendo. Pero no os preocupéis que el mundo no se va a acabar, que probablemente quien compre ahora ganará dinero, que el que viene de arriba se recuperará y que el trabajo es, cuando lleguemos arriba, tener más dinero del que teníamos. Ese es el único trabajo que nos interesa. O sea, no os preocupéis, ¿eh? Y he visto cosas absolutamente alucinantes. Y si no, mira el gráfico de Gamesa y a partir de ahí saca conclusiones. Por ejemplo, Gabriel por ahí nos transmite ánimos. A ver, nosotros, Gabriel, estamos animados. Creo que hemos intentado explicaros en todo momento todo lo que pensamos hacer, lo que estamos haciendo. Nos gusta explicar las cosas porque entendemos que estas cosas en el mercado pues pasan y lógicamente qué sentido tendría nuestro trabajo si no estamos dando explicaciones y comunicación en el momento más complicado para vosotros, ¿no? Entonces, nos dejaría en una situación que le quitaría sentido, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que seguir, bueno, pues todo esto con mucha atención, porque son momentos históricos y con mucha tranquilidad. El ETF del VIX, sí, pero no se puede, ¿eh, Raúl? Es ese el gran sentido del mercado, que el activo de volatilidad no se puede operar en cortos cuando hay volatilidad, ¿eh? Tócate las narices, pero bueno, en fin. ETF Eurostox Oil and Gas SBF, dice Raúl. Lo vamos a mirar, ¿eh? Arnau, nos comentas el IBEX, os lo iremos comentando por el Telegram, no os preocupéis, ¿vale? Esta semana no os hemos estado explicando toda la estrategia. Es cierto que en alguna cartera lo hemos venido haciendo y demás, pero en general todos, pues hay bastante liquidez. De toda la inversión que tenemos en carteras de renta variable en un evento de menos 40%, pues hemos caído menos 22 en general, lo cual, bueno, menos 22 no, menos 17, lo cual pues está muy bien porque significa que no hemos apalancado la posición, lo cual está bien, ¿no? Pero bueno, hay que estar tranquilos, ¿no? Probablemente la semana que viene haya más tiempo, más ocasión para eso, para ir entrando, pero poco a poco, porque ahora puede ser que los precios sean muy buenos, pero si hacemos algo táctico, puede saltar los stops, ¿no? Y si hacemos una reestructuración de la cartera, hay que ser muy ágil, porque
no podemos estar un día fuera y que pase como hoy, pero que hubiésemos cerrado máximos, ¿no? Que pierdes un 10% de índice con valores que suban un 14% y eso sí que nos puede hacer daño. Entonces, hay que esperar un poco la calma para con tranquilidad rehacer y ya está. Si no podemos comprar en mínimos el chop, pues oye, no pasa nada, ¿eh? También habrá subido el otro. El coronavirus es la excusa ideal para los políticos, ¿no? Bueno, sí, ha sido una cortina de humo a algo que tenía que pasar, ¿eh? Ahí nos explica Juan Carlos teorías de gobierno, ¿eh? Pero bueno. Aunque tengan mucho valor, ¿descartarías los bancos para aprovechar el rebote? Bueno, es que ahora el tema, Arnau, es que hay tantas cosas, ¿no? Que tampoco hay que encabezonarse con los bancos. Yo he estado estos días buscando opciones call, que es otra, y no he podido comprar, y tengo a 4 strikes Santander, etcétera, etcétera, ¿no? Nos sentimos cómodos a 3 años vistas con esas opciones, pero obviamente incrementaremos en todo caso la posición con opciones call, ¿eh? Ya te digo que la intención, depende de cómo vaya el tema, es evaluar esa situación. ¿Qué pasa si operamos el mini futuro SP estando dentro? Llega la fecha 20 de marzo de vencimiento. Nada, que muere el futuro, Julián, y ya está. Los futuros de commodity sí que cuidado porque a veces son por entregas. Y entregas quiere decir que si estás largo el futuro del petróleo, te llegan 500 barriles en tu casa. Entonces, tienes que vigilar. Es coña, pero pero no lo es. Nosotros firmamos una cláusula cuando firmáis el contrato que los contratos derivados por entrega se amortiza por diferencias. Es decir, muere el contrato, si estás ganando $300, pues ganas $300 y si estás perdiendo $500, pierdes $500. Se llama por diferencias. O eso o haces un rollover, que el rollover es cerrar el vencimiento y abrir el posterior, el mismo día. Que en el futuro del índice no pasa nada, pero si lo haces en el futuro del gas, puedes tener una pérdida del 25%. Es decir, que estás vendiendo el futuro del gas, pues yo qué sé, a 2 y lo tienes que comprar a 3. Y no te hace nada de gracia. Por eso hay que ser muy profesional para la operativa con futuros, porque es de scalping prácticamente. El mini futuro, además, me parece muy grande, ¿eh? Puedes operar CFDs o micro futuros. Mariano nos agradece compartir conocimiento. Gracias a vosotros. Para aprovechar el rebote y aunque haya caído menos, ¿no es mejor mirar, buscar valores USA? Sí, en eso estamos, Arnau. ¿Qué pasa con los cortos que estaban abiertos? Pues hay que empezar a pensar en cerrarlos. ¿Sigues viendo opción, dice Luis Abancos, a medio y largo plazo? Sí, Luis, pero es un poco lo que te digo, ¿no? Ahora que, por ejemplo, hay un potencial del 100% de revalorización en Repsol, en IAG, o un 500% en el ETF Oil and Gas, pues quizás me seduce más asumir este riesgo que riesgo bancos, ¿entiendes? Entonces, vamos a reevaluar las situaciones, vamos a reevaluar los rebotes y a partir de ahí reconstruiremos. No tenemos nunca ningún reparo en vender una acción que tienes un poco de volatilidad, que estás perdiendo algo. Y no tengo reparo en salir del EGNOR. Es una empresa que me encanta, pero lo ha hecho muy bien. Entonces, si vendemos el EGNOR y compramos esto, el EGNOR puedo ganar un 60-70%. Y puedo vender una pequeña parte del EGNOR y meterla aquí. ¿Entiendes? Entonces, cuando pasa eso, hay una opción que es rehacer. No comprar, meterlo todo a activos de mucha volatilidad, pero sí mejorar esa caída porque
un rebote que devuelva los índices a este nivel, pues fíjate, nos puede generar pues hombre, una rentabilidad importante, ¿eh? Pero esto siempre es así, ¿eh? De la misma manera que a veces se advierte y la gente pues se despreocupa, pues aquí igual, ¿eh? Nos fijamos más en el dolor mirando la cuenta que no viendo esto como una oportunidad. Cuando pase el tiempo, luego se tiene que sacar conclusiones. La renta fija en el medio plazo. Hombre, si me dices la renta fija europea, sabiendo que el BCE va a comprar 120.000 millones de euros, más 20.000 millones mensuales, más los vencimientos reinvertidos, pues a nivel de precio, ¿qué quieres que te diga? Demanda hay, ¿eh? Así que es difícil que caiga mucho. A las opciones CAL les beneficia la baja volatilidad y a la venta de put favorece la volatilidad alta. No, Juan Luis, cuando hay mucha volatilidad, las opciones son caras. Cuando hay poca volatilidad, las opciones son baratas, ¿vale? Por lo tanto, cuando las opciones son caras, es mejor vender opciones. Cuando las opciones son baratas, es mejor comprar opciones. Como las opciones están caras cuando cae el mercado, pues hombre, vender call no tiene mucho sentido. Tiene más sentido vender put, porque luego el precio rebota y te quedas la prima, la volatilidad, que es el miedo, y el tiempo. ¿Entiendes? A mí vender call es una operación que no me gusta. Como ya sabéis, yo creo que no hemos vendido ninguna call en Black Bear desde que en 2012 pues estamos en la palestra. No hemos vendido ni una. Hemos vendido puts y comprado calls. Es que no le veo sentido, Juan Luis. Es como antinatura. Vender put en época de volatilidad, pues tiene sentido. Y esa prima la puedes reinvertir comprando call, ¿no? Pero vender call cuando el precio sube arriba para esperar una caída, luego dices, hombre, vendes barato por baja volatilidad, luego cae, te quedas la venta, que es el precio, pero tienes que pagar más volatilidad. Entonces, además asumes un riesgo asimétrico, que es me quedo una pequeña prima para poder perder todo, ¿no? No le veo sentido ninguno, o sea, no me ha gustado nunca vender calls, lo tengo prohibido. No, me refería a qué pasa con los cortos abiertos ahora que los han prohibido. Se siente, ¿eh? Como se dice. A ver, si están cortos, Arnau, tú no puedes abrir cortos. Pero si estás corto, tú puedes comprar acciones. Por lo tanto, cerrar cortos quiere decir que tienen que comprar. Es decir, la CMNV al prohibir cortos, lo que hace es obligar a los bajistas a cerrar su posición. De ahí más 10-11% durante la mañana y luego vuelta a la zona de, pues digamos, de Europa, lo que ha hecho Europa, que es un 4 o 5%. Con lo cual, si estás abierto en cortos, pues compras activo y cierras posición. No pasa absolutamente nada. Lo único que te tienes que cubrir comprando el activo. Juan Luis, dices comprar call, sí, entonces sí, comprar call, pero cuando haya poca volatilidad. Ahora estarías pagando mucho. Ya te digo que por norma general esto tiene que pegar un rebote brutal, recaer, estar un tiempo lateral y luego ya veremos. Pero tienes que continuar la volatilidad y veremos. Ahora, como esto es tan raro lo que está pasando, pues a saber si este fin de semana encuentran la vacuna y firman la pipa de la paz Arabia Saudí y Rusia, y el lunes abrimos con un hueco del 25%, porque ya a día de hoy cualquier cosa me lo creería, ¿eh? Así que nada, nos adaptaremos a las circunstancias, intentaremos crear valor e intentaremos especular con sentido, sobre todo cuando a medida que se vaya calmando el tema, y el reto precisamente es ese, reordenar las carteras, apretar ahora sí al 100% porque estos precios es para hacerlo, y poco a poco pues ir construyendo una operación táctica, pero acordaros, cuando
el mercado se estabilice un poquito y tengamos pautas de cambio, ¿vale? Así que nada, buen fin de semana a todos, sobre todo los que, bueno, iba a decir los que vivís en España, pero como esto es una pandemia global y aquí tenemos gente de todo el mundo ya, pues cuidaros mucho, ser sobre todo conscientes de las recomendaciones que se nos hacen, si todos contribuimos a portarnos bien desde la higiene, el respeto en el contacto y todo lo que tenemos que hacer, pues seguramente ganaremos la batalla al virus y eso nos ayudará a que podamos ganar dinero antes. Así que cuidaros mucho, sed prudentes, el lunes más y mejor. Esperemos que el crash se haya completado y si no, seguro que le queda poco. El lunes comentamos. Un saludo a todos, buen fin de semana y hasta la